confirmar que estoy compartiendo pantalla? Sí, sí, ingeniero, sí se ve. Genial. Ok, para hacer una recapitulación de temas, a lo largo de estas 4 sesiones, contando la del día de hoy, hemos tratado diversos conceptos y tópicos relacionados a cadena de suministro y a gestión logística. Hemos tratado el tema de introducción y planificación estratégica de la gestión de cadena de suministro. Hemos también recorrido el tema de abastecimiento y gestión de provisiones o de aprovisionamiento, el tema de producción y operaciones, y el día de hoy vamos a ahondar en logística y distribución. Dentro de los temas que me interesa que para todos quede súper claro, y por favor aprovechemos estos minutos en caso alguien tenga alguna consulta, es recorrer la gestión de cadena de suministro. Recuerden lo que hemos conversado. La gestión de cadena de suministro es el globo y la gestión logística es uno de los componentes de todo ese globo. Entonces, hemos definido a la cadena de suministro como el conjunto de actividades, instalaciones y medios de distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de un producto en su totalidad. La cadena de suministro entonces es el conjunto de elementos que permiten a las empresas llevar a cabo la estructura necesaria para desarrollar los productos. El objetivo principal de la cadena de suministro es que los productos lleguen a los consumidores. Mientras que, cuando hablamos de gestión logística, estamos hablando de parte de la cadena de suministro. Estamos hablando de una organización y estamos estudiando el movimiento, flujo y almacenamiento de mercancías. Para ello, hemos visto que normalmente la gestión logística se compone de áreas de planificación y presupuesto, adquisiciones y contrataciones, gestión de almacenes, gestión de inventarios, distribución y logística inversa. Recuerden que, y es importante comentarlo, logística maneja tanto el presupuesto operativo de las áreas a las cuales logística va a atender mediante gestión de contrataciones y gestión de adquisiciones, y también logística maneja su propio presupuesto operativo logístico para su gestión de almacenes y gestión de inventarios. También dentro de la gestión logística tenemos las áreas de adquisiciones y contrataciones, que son las áreas más conocidas de la gestión logística: gestión de almacenes, gestión de inventarios, distribución y logística inversa. Hemos visto dentro de las estrategias de la cadena de suministro y de la gestión logística, hemos estudiado los sistemas ABC, matriz de Kraljic, automatización, estandarización, gestión de inventarios, gestión de proveedores. Solo para recordar, cuando hemos estudiado sistemas ABC, lo que hemos visto es que los materiales, los productos con los cuales se gestionan las actividades logísticas dentro de una empresa pueden ser jerarquizados o segmentados en función de determinados criterios. Uno de esos criterios podría ser el índice de rotación, otro criterio podría ser el costo, etcétera. ¿De qué va a depender el criterio? El criterio va a depender de las necesidades de cada empresa. Allá por la primera clase, uno de sus compañeros o compañeras comentó: profesor, ¿y podemos combinar criterios? Por supuesto, puedo combinar rotación-precio y tengo un criterio ad hoc a las necesidades de mi empresa. ¿Qué es lo importante? Lo importante es, en la jerarquización ABC, establecer el criterio con el cual en mi empresa necesitamos priorizar o segmentar los productos que estamos llevando a cabo o que estamos almacenando. Matriz Kraljic. Solo para recordar, la matriz Kraljic es una de las estrategias que hemos estudiado para evaluar la conducta de cada producto en el mercado. Y esta matriz Kraljic nos permite implementar estrategias con proveedores. Habíamos visto que los productos no deberían gestionarse todos de la misma forma, gestionarse o adquirirse todos de la misma forma. Hay productos que se denominan productos de mercados fáciles, productos de mercados comerciales, de mercados competitivos y de mercados técnicos.
Como automatización habíamos visto que también podemos hacer uso de las tecnologías actuales en nuestra gestión logística y gestión de cadena de suministro. ¿Dónde? Pues en cualquiera de las áreas de la gestión. Podemos implementar automatización en almacenes, en inventarios, en distribución, en inspección, en planificación, etc. La estandarización era una de las estrategias de segmentación también interesantes que les habíamos propuesto. La meta de la estandarización es de forma transversal a toda la empresa. Es decir, cuando estandarizamos, no solo pensamos en obtener resultados a nivel logística, pensamos obtener resultados a nivel integral en toda la empresa. A nivel mantenimiento, operaciones, logística, finanzas, contabilidad y a nivel de toda la estructura organizacional. ¿Por qué? Porque cuando estandarizamos, lo que estamos haciendo es implementar procedimientos a todo el ciclo logístico de la empresa que nos permita esos procedimientos lograr ser más eficientes y obtener mayor rendimiento en nuestra gestión empresarial. Les ponía un ejemplo que podíamos estandarizar, por ejemplo, los tipos de productos químicos que utilizamos en nuestra empresa, por marca, por modelo, por tipo, los equipos que utilizamos en la empresa. Podemos estandarizar procesos, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que, lo más importante, que nuestra empresa sea flexible, flexible en sus procesos operativos. Al ser flexible en los procesos operativos, somos flexibles en el mantenimiento, podemos ser flexibles en la gestión logística y en líneas generales podemos trasladar esa flexibilidad hacia toda la organización. Como gestión de inventarios, habíamos estudiado que la gestión de inventarios es un aliado estratégico de la gestión de almacenes. Son temas diferentes pero complementarios. No es lo mismo hablar de gestión de inventario que de gestión de almacenes, pero uno no existe sin el otro. Cuando estudiamos gestión de inventarios, lo que estamos estudiando es el comportamiento, la rotación de los productos dentro del almacén. Y cuando estudiamos gestión de almacenes, estamos estudiando la infraestructura y las técnicas en las cuales vamos a clasificar, a ordenar, a colocar los productos dentro de esta edificación denominada almacén. En optimización de proveedores hemos estudiado diferentes técnicas de selección de proveedores, de estudio de proveedores. Podemos aterrizar la optimización de proveedores a la matriz Kraljic, por ejemplo. Gestión de riesgos. Hemos conversado cómo la gestión de riesgos en el ámbito operativo lo podemos aterrizar como planeamiento estratégico y luego como indicadores o KPIs. ERPs. Hemos visto la importancia y cuánto suma tener en una empresa un ERP. También hemos estudiado que no necesitamos o necesariamente un ERP debe ser un ERP comercial. Podemos tener un desarrollo de ERP in-house, un ERP a medida de nuestra empresa y finalmente lo que va a importar es los recursos con los que cuente nuestra empresa y las necesidades que ameriten ser coberturadas. Hemos hablado también de cadena de suministro verde o suministro sostenible o logística verde. Y esta logística verde es una combinación entre las mejores prácticas logísticas y las mejores prácticas de responsabilidad social y ambiental. En la segunda sesión ingresamos a fondo en los procesos de selección de proveedores. Estudiamos cómo al principio los proveedores o la relación proveedor-cliente era una relación básicamente de intercambio. El proveedor ofrecía un bien o un servicio y el cliente ofrecía una remuneración económica. Pero el día de hoy, esa relación ha migrado hacia una relación basada en confianza, una relación de largo plazo, y es donde nos recomiendan mantenernos con nuestros proveedores. Para ello, primero tenemos que jerarquizar procesos, jerarquizar productos, jerarquizar servicios. Ya hemos estudiado
por ejemplo, la matriz crálgica. Segundo, tenemos que estandarizar proveedores. ¿Cómo? Homologando proveedores, también lo hemos estudiado. Tercero, necesitamos establecer relaciones basadas en la confianza con nuestros proveedores. Pero sobre todo, tenemos que escapar de la zona denominada rivalidad darwiniana. Es decir, yo puedo establecer o no establecer relaciones de largo plazo con proveedores. Podría ser que en algunos casos algunos productos no ameriten relaciones de largo plazo con determinados proveedores, pero en ninguna forma a lo que debemos llegar es a una rivalidad darwiniana, porque como hemos estudiado, la rivalidad darwiniana destruye mercados. Y también hemos estudiado que la rivalidad darwiniana inicia con un cliente que exige una reducción de precio al máximo, un cliente que estrangula el mercado y también una respuesta de proveedores a esas exigencias puramente económicas de un cliente y esta respuesta del mercado, que no debe ser así, en la cual si esto sigue incrementando y si se sigue multiplicando, podría llevar a una destrucción de los proveedores y a una destrucción también de los clientes. ¿Cuál es el modelo ideal? El modelo ideal es el que tenemos en pantalla, en la cual tenemos proveedores, cliente y el proveedor cumple en costo, en plazo, en alcance y también cumple en calidad y en valor agregado. Habíamos estudiado la importancia del valor agregado, denominado también como estrategia diferencial o también denominado como eh, aporte extra del planeamiento estratégico hacia el cliente. Es una ventaja diferenciadora que se desarrolla en el planeamiento estratégico. Cuando estudiamos homologación de proveedores, habíamos visto que es responsabilidad de los clientes establecer parámetros de homologación o de certificación o de calificación y filtro de proveedores. De paso que los proveedores con los cuales gestione nuestra empresa van a ser proveedores calificados por tipo de servicio. Y esto es súper interesante. Quiere decir, no todos los proveedores están homologados para desarrollar el mismo tipo de servicio. Podemos, por ejemplo, desarrollar homologación de proveedores de bienes, homologación de proveedores de servicios y dentro de servicios de diversos tipos de servicios. De forma que los contratos que manejemos con dichos proveedores van a ser contratos eficientes respecto a la redacción y al manejo de ese contrato, pero también van a ser contratos con los proveedores ad hoc o los contratistas ad hoc o ideales para cada uno de estos contratos. Habíamos visto también la importancia de los contratos, cómo los contratos deben ser también estandarizados dentro de las empresas. Principalmente, mi recomendación es que los contratos se estandaricen de modo integral, es decir, que participen a nivel corporativo todas las áreas de la empresa. ¿Por qué? Y esa es una pregunta que seguramente a más de uno le va a parecer súper interesante. Cuando solo termino la idea, Manuela, y le damos pase a Manuela Peña, que ha levantado la mano. Es súper interesante desarrollar contratos de manera integrada, y eso es un tema que suele siempre llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, los contratos en las empresas tienen diferentes etapas y además tienen diferentes protagonistas dentro de la empresa. Es decir, el contrato tiene un primer protagonista en una etapa temprana, que es el área logística, pero también tiene protagonistas en el área contable, en el área de seguros, en el área de finanzas, el área ejecutora usuaria, el área legal, el área de HSE, etcétera. Como ustedes pueden ver, un contrato no es solo una actividad que deba ser desarrollada enteramente por el área logística. Tampoco
debe ser desarrollada enteramente por el área legal. Un contrato es un desarrollo integral que nos va a beneficiar a todos como empresa, pero sobre todo debería partir la iniciativa del área logística. ¿Tenías una consulta, Manuela? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a contratos? Perfecto. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Entonces, dentro de los modelos de contratos, habíamos conversado de que podemos considerar estandarización de contratos dentro de nuestras empresas. Recuerden que cuando hablamos de contratos, los contratos nos sirven tanto para bienes, es decir, adquisiciones, como para servicios, es decir, contrataciones. En términos generales, podría cambiar el nombre. En contratos de bienes se denominan órdenes de compra y en contratos de servicios se denominan contrataciones o contratos, órdenes de trabajo de terceros, etcétera. Pero en líneas generales son contratos, contratos con cláusulas. Cambio de pantalla, ¿hay alguna consulta? Ok, listo. Entonces, también habíamos estudiado que en caso mi empresa no tenga un know-how para desarrollar contratos, tenemos guías, buenas prácticas, de donde podemos tomar cláusulas para poder estructurar los contratos en nuestras empresas. Uno de ellos puede ser los manuales de contratos o libros FIDIC, y también ahora están muy en uso los contratos tipo NEC, NS. También habíamos hablado sobre los KPIs logísticos y cómo se desarrolla un KPI logístico a partir de un planeamiento estratégico. Cómo los KPIs nacen a partir de factores internos y externos. Esos factores se aterrizan en estrategias, estrategias en objetivos, y los objetivos de corto plazo son los KPIs de nuestra empresa. Finalmente, ingresamos al tema 3, en el cual habíamos estudiado que la logística puede manejarse de dos formas. La logística a nivel contrataciones y adquisiciones. Puede manejarse mediante una gestión tradicional, y la gestión tradicional la habíamos estudiado como aquella gestión en la cual el cliente, en función de la planificación y de los presupuestos, es decir, en función de los requerimientos de las áreas usuarias, elabora el plan anual de adquisiciones y contrataciones para toda la empresa. Este cliente o logístico, en función de esa planificación, inicia sus procesos de adquisiciones y contrataciones. ¿De dónde? De la base de proveedores seleccionados. ¿Utilizando qué contratos? Utilizando los contratos estandarizados. Hasta allí no hay ningún problema y todo era seguramente que muy en línea con lo que hacemos. Luego el proveedor toma ese pedido o ese contrato y gestiona el abastecimiento o el servicio al cliente. Y allí, como pueden ver, se resume la gestión logística tradicional. Pero habíamos visto que no necesariamente la gestión de abastecimiento logística puede manejarse al 100% bajo un esquema tradicional. Habíamos visto algunas estrategias fuera de la caja, como por ejemplo la estrategia Just in Time, en el cual el cliente coloca a un proveedor Just in Time una orden de compra, un contrato, donde especifica principalmente tipo de producto, cantidad y requerimientos de fechas de entrega. ¿Qué hace el proveedor? Este proveedor just in time o justo a tiempo va a suministrar el producto en la cantidad, en el lugar y en la fecha seleccionada por el cliente.
Es decir, es el modelo en el cual el producto va directamente al área de producción o al área usuaria. Ya este producto no va a entrar al almacén. Ya este servicio no se va a efectuar en el momento en el cual el proveedor lo tiene listo, sino en el momento en el cual el cliente lo necesita. Normalmente, recuerden, en la logística tradicional, cuando el proveedor tiene listo el producto o el servicio, el proveedor suministra el producto o el servicio. En la gestión just in time, el proveedor cautela el producto y lo suministra en el lugar y en el momento que el cliente ha especificado. Para que prospere un sistema JAT, necesitamos una relación de largo plazo con el cliente, una selección adecuada con el proveedor y una verificación de la calidad y de la conducta del proveedor. Porque recuerden, en el sistema Just in Time, lo mismo, al igual que en el sistema BMI, la relación de confianza permite, así como la selección adecuada de proveedores, permite que estos sistemas funcionen. En el sistema BMI, incluso el proveedor da un paso más en valor agregado a su servicio. En el sistema BMI, el proveedor se encuentra dentro de la planta. El proveedor conoce y asume la responsabilidad de la gestión de los niveles de inventario de sus clientes, para lo cual tiene acceso a los datos de inventario y ventas de sus clientes y asume para sí las decisiones de reabastecimiento en función a parámetros previamente establecidos. El sistema BMI entonces permite una colaboración e intercambio de información entre un proveedor y su cliente y otorga la ventaja competitiva a los proveedores de desarrollar de manera integral la cadena de suministro hacia su cliente. A diferencia del esquema tradicional, el cliente solamente transfiere información y las decisiones y planificación le efectúa el proveedor. Y el cliente recibe el servicio o el producto hacia sus instalaciones. Al igual que en el sistema Just in Time, requisito para desarrollar BMI Just in Time, confianza. Cuando escribimos confianza, lo que estamos escribiendo es selección de proveedores. Recuerden, solamente una adecuada selección de proveedores, homologación de proveedores, filtro de proveedores, precalificación de proveedores, lista de proveedores homologados, son muchos los sinónimos, pero solamente dichas actividades son las que nos pueden generar confianza. Y acuérdense también que nosotros como empresas somos proveedores y clientes a la vez, dependiendo del momento en que nos encontremos. También vimos canales de distribución. Estudiamos la sesión anterior que los canales pueden ser directos o indirectos y los indirectos pueden ser con o sin participación de un mayorista. Las principales ventajas de los canales directos estaban en el contacto cliente-proveedor o cliente-fabricante. Pero la desventaja estaba asociada a la limitación geográfica o el alcance en el que puede abarcar geográficamente ese fabricante que hace las veces de un proveedor. Mientras que en el canal indirecto, el fabricante no llega a los clientes finales y esto se efectúa mediante proveedores mayoristas y minoristas, o mayoristas y en algunos casos minoristas. Cuando participa fabricante, minorista y consumidor, se denomina canal corto. Cuando participa fabricante, mayorista, minorista y consumidor, canal largo. El canal doble se utiliza para franquicias, es decir, cuando el propio fabricante es a la vez su propio proveedor. Esta imagen me gusta mucho. Si ustedes pueden ver, son los principales temas o tópicos que hemos tratado
durante estas 3 sesiones? Pregunta, ¿alguno de ustedes puede identificar algún tema que no conozca a la fecha? ¿Un tema que tenga duda? ¿Un tema en el cual aún tenga alguna consulta? Por ejemplo, profesor, yo tengo dudas, aún no sé qué significa una gestión de procura justo a tiempo o una gestión de procura BMI. Profesor, aún no sé cuál es la diferencia entre cliente y proveedor. O, profesor, ¿para qué sirve un contrato? ¿Alguien tiene alguna consulta? Cambio de pantalla para poder leerlos. ¿Está todo claro? Perfecto, William. Excelente. Acá hay una pregunta bastante interesante de William. Frente a una controversia, ¿quién se encarga de tratarlo? ¿El área legal, logística o responsabilidad del servicio? Muy interesante. Va a depender, William, el, el nivel de la controversia y va a depender también de en qué etapa nos encontremos. Les pongo un ejemplo. Por supuesto, Juan Pablo. Vamos a salir de la pregunta de William muy rápido y regresamos a la pregunta de Juan Pablo. En el caso, en el caso de las controversias, normalmente las controversias cliente contratista, dentro del cliente los ve el área usuaria. ¿A qué me refiero? Si el área usuaria es logística para el tema de adquisiciones, las gestiona entre el área logística y el proveedor. Si se trata de un servicio, la gestiona el área usuaria y el proveedor del servicio o el contratista del servicio. Pero dentro de los propios contratos se indica cómo proceder con las diferentes controversias. Es por eso que es súper importante el que tengamos contratos claros. Normalmente los contratos tienen 3 etapas, que es lo que recomienda la normativa FIDIC. La primera etapa de controversia se denomina trato directo y el trato directo lo desarrolla el usuario. ¿Qué pretende el trato directo en un contrato? Lo que pretende es que el propio usuario, sea logística, si es una adquisición, o sea el usuario de proyectos, por ejemplo, si es un contrato de servicios, o el área propia que esté desarrollando administrando este contrato, lo que pretende la etapa de trato directo es que el propio usuario desarrolle a su nivel como administrador de ese contrato o de ese servicio, desarrolle la discrepancia con el proveedor o contratista. Si por algún motivo esta discrepancia no puede ser solucionada a ese nivel, el contrato articula un segundo nivel. Ese segundo nivel es un nivel de participación de un perito técnico. Les pongo un ejemplo. Estamos haciendo una adquisición y el producto no llega con las características. Imagínense que es un equipo mecánico. Este equipo mecánico o este equipo eléctrico no llega con las características que el usuario había identificado. En ese caso, entramos primero a una etapa de trato directo, donde el área usuaria del cliente con el representante del contratista o del proveedor intentan ponerse de acuerdo. De no llegar a un acuerdo, los contratos facultan ir a una etapa técnica denominada peritaje técnico. Se contrata un perito de partes donde las dos partes estén de acuerdo con este perito dirimente y el resultado del perito es el resultado que se debe acatar entre las partes. De no prosperar, se eleva a una etapa de arbitraje, que es una etapa de resolución puramente legal. Es más o menos cómo funciona, según los contratos, William, cómo funciona el tratamiento de controversias. Pasando, perdón, William, ¿quedó claro? Ok, profesor. Perfecto. Pasando a la pregunta de Juan Pablo, por supuesto, vamos a la Procura BMI. Cuando estamos desarrollando gestión BMI,
Esta estrategia BMI lo que incorpora es que el proveedor tenga como responsabilidad la gestión de los niveles de inventario de sus clientes. Es decir, el proveedor ingresa a la data de existencias o de inventarios del producto que el proveedor es responsable y el proveedor monitorea la rotación de los productos dentro de los almacenes del cliente y monitorea también el nivel de consumo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la gestión de la demanda o del aprovisionamiento? Normalmente en la logística tradicional eso lo hace el propio cliente. En función de diferentes parámetros, el cliente determina cuál es el volumen de la compra a efectuar a fin de no caer ni en una rotura de stock ni en un sobrestock. En la estrategia BMI, quien hace esa planificación y ese reabastecimiento o reaprovisionamiento ya no es el cliente, es el propio proveedor o el propio contratista. Entonces, este contratista es el que decide en qué momento y en qué volumen abastece del producto con el cual él tiene un contrato BMI, abastece a su cliente. ¿De acuerdo? Igual, la finalidad es la misma, evitar rotura de stock y evitar sobrestock al cliente. Perfecto, Juan Pablo. Y luego respecto a Víctor, respecto a fletes, hemos visto un poco estrategias de almacenes, de centros de distribución, Víctor, pero sobre fletes, ¿qué te gustaría conocer? ¿Cuál es la consulta que pudieras tener? El tema de cálculo de precios de fletes es un tema bastante puntual. No tenemos programado en la agenda ese tema, pero lo que puedo ofrecerte es para la próxima sesión del día miércoles o para todos ustedes, tener papers que puedo compartirles sobre estimación de fletes o estimación de precios de fletes para que ustedes puedan revisarlos. ¿Les parece? Excelente. Listo, si no hay más consultas, perfecto, Freddy. Si no hay más consultas, estaríamos súper claros entonces con todos los temas que hemos visto hasta el día de hoy y podemos entrar con bastante profundidad y fuerza al tema de nuestra clase de hoy. Eh, una pregunta interesante de Cristian. Dice, con una estrategia BMI ya no existiría la competencia entre proveedores. La estrategia BMI lo que busca es una relación de largo plazo con el proveedor especialista del producto o representante de fábrica del producto que queremos adquirir. La estrategia BMI normalmente está orientada hacia determinados productos que por su especialidad o productos que por sus características cuentan con un solo proveedor que es el representante de esa marca o el representante de esa fábrica o la propia fábrica, y ese proveedor se convierte en aliado estratégico de la empresa con las características BMI que les he comentado. Ok, pasamos entonces al tema de la clase de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre logística y distribución. Esta gráfica es bastante representativa. Con esta gráfica podemos ver los distintos medios de transporte y podemos ver la gestión de logística tanto local o nacional como internacional. Solo para recordar, cuando estamos estudiando logística, estamos estudiando aprovisionamiento, almacenamiento y también distribución. En aprovisionamiento hemos aprendido cómo gestionar proveedores y gestionar compras. En almacenamiento hemos aprendido gestión de almacenes, gestión de stock, gestión de inventario, áreas que componen un almacén. ¿Recuerdan cuando veíamos el área de recepción, el área de almacenamiento, el área de distribución?
A nivel distribución entramos a áreas puntuales, como por ejemplo el área de picking o de selección de productos dentro del almacén para el futuro despacho, consolidado, que es el preparado o paquetizado de los productos para poder efectuar las entregas, el transporte, la logística inversa. Dentro de los procesos de despacho, necesitamos saber que debe haber una preparación de mercancía, documentación requerida, transporte y logística, despacho aduanero y entrega al comprador internacional o comprador local. Esto es transparente si estamos frente a una situación local o una situación internacional. En todas las gestiones de despacho logístico comportándonos como proveedor, necesitamos preparar la mercancía. Empaque, etiquetado, cumplimiento de normativas, etc. Necesitamos documentar la mercancía, la factura comercial, lista de empaque, certificado de origen cuando sale al extranjero. Necesitamos una etapa de transporte y logística, seleccionando el modo de transporte y la coordinación con los distintos operadores logísticos, el despacho aduanero y la entrega al comprador o a nuestro cliente. A nivel recepción de mercadería, recuerden que dentro de la gestión logística tenemos almacenes y estos almacenes son de diversos tipos. La mercancía que ingresa al almacén necesita tener un tratamiento especial. Toda mercancía o todo producto que ingresa al almacén necesita pasar por una etapa previa de inspección donde vamos a controlar la calidad del producto que ingresa. Cuando existen diversas nomenclaturas de las etapas dentro de la recepción. Por ejemplo, en algunas empresas le denominan zonas de cuarentena a aquellos productos que aún han ingresado al almacén, pero aún no han sido inspeccionados. Luego que los productos han sido inspeccionados, se da bien el pase al almacenamiento o bien el pase a una etapa de reclamos o de devoluciones a los proveedores. Una vez que tenemos el visto bueno de la etapa de recepción, entramos a la etapa de almacenamiento. Este almacenamiento puede darse bien en un centro de distribución o bien en un almacén de productos intermedios o de un almacén de aprovisionamiento. Para esto, recuerden, para la etapa de almacenamiento van a entrar en juego las diferentes estrategias que hemos estudiado. Estrategias, por ejemplo, estrategias ABC o cualquier otra de las estrategias de almacenamiento que hayamos especificado dentro de nuestro plan de estandarización. Una vez que los productos están en el almacén, viene la etapa de preparación de pedidos y expedición. Recuerden que cuando estamos en esta etapa dentro de un almacén o de un centro de distribución, lo que estamos gestionando es la selección de los productos dentro de nuestro almacén para poder preparar las entregas y efectuar los futuros despachos. En este proceso se recogen mercancías, se vuelve a hacer inspección y finalmente se consolida el producto listo para la expedición. Los productos se seleccionan, pueden ser selección manual o selección automática, se efectúa la preparación y el producto está listo para el despacho al cliente. Recuerden que desde la salida del almacén de distribución hasta las manos del cliente se denomina última milla o en inglés last mile. Es la nomenclatura que se le da al tramo en el cual el producto final para entrega sale del almacén y recorre un tramo hasta las manos del cliente. Esta inicia cuando el producto es despachado hacia el domicilio del comprador o hacia el centro de entrega. En este punto, la planificación de las entregas es súper importante. Por lo tanto,
se recomienda a las empresas contar con tecnología para poder brindar satisfacción al cliente y atención al cliente, sobre todo durante este tramo. Este tramo se estudia mucho dentro de la psicología del comprador. Si todo el proceso, si todo el proceso productivo, almacenamiento, etcétera, es un proceso A1, pero fallamos en la última milla, el cliente lo que va a ver es un déficit de servicio al cliente en la última milla. Recuerden que nosotros como gestión logística debemos trabajar en una gestión logística o una gestión de cadena de suministro integral. Para ello existen algunos softwares, como por ejemplo Planner Pro y Last Mile, ¿no? Que son softwares que permiten planificar y diseñar rutas de distribución, pero sobre todo permiten darle al cliente una visibilidad de los plazos, recorridos y del estado situacional de cada una de sus compras. Esta última milla entonces se estudia mucho y se gestiona bastante bien en las empresas del proceso de entrega de un pedido hacia el cliente final. Transcurre desde que el paquete o pedido sale del punto de distribución, que puede ser una tienda, un almacén, un centro de distribución, hasta llegar al punto convenido entre las partes. ¿Cuál es la documentación necesaria para los productos? Habíamos visto factura comercial, lista de empaque, certificado de origen, conocimiento de embarque y seguro de transporte cuando estamos hablando de compras internacionales. Si estamos hablando de compras internacionales, recuerden, tenemos que tener en mente el Incoterm. ¿Y qué era el Incoterm? Es o son los términos de comercio internacional que rigen los diversos mecanismos, modos de entrega y de viaje de carga alrededor del planeta. Recuerden que cuando estudiábamos Incoterms, lo que veíamos principalmente era, ¿recuerdan? La relación costo-riesgo. Y aquí este tema es súper importante para que nos quede claro a todos. Cuando estudiábamos Incoterms, veíamos relación costo-riesgo. Si el Incoterm cara al proveedor, si el proveedor asumía o asume mayor riesgo en el Incoterm, ¿cómo traduce el proveedor ese riesgo? ¿Recuerdan? El flete, precio. Correcto, Darío. Exacto. Si el proveedor asume más riesgo, el proveedor va a cargar ese riesgo y lo va a transferir como un costo, como un sobreprecio, y ese precio lógicamente es transparente para el cliente. Finalmente va a ser el costo que el proveedor va a presentar a ese cliente. Recuerden que no existe más ciencia en Incoterms que la relación riesgo-costo o transferencia de riesgo. Si nosotros somos, si nosotros somos los proveedores, antes de exportar, es vital realizar una evaluación del mercado para identificar oportunidades. ¿Recuerdan la clase del día miércoles? Tenemos preparada una clase súper interesante donde les voy a mostrar cómo desarrollar matrices FODA para aplicado al sector operacional. Esto implica analizar la demanda del producto, la competencia y los requerimientos específicos de cada mercado. Un estudio sólido puede guiar estrategias de entrada para maximizar el potencial del éxito en el nuevo mercado. Para ello, recuerden, si somos clientes, necesitamos seleccionar un proveedor nacional o internacional. Si es nacional, vamos a negociar términos, además de los términos comerciales y los términos contractuales, vamos a seleccionar el Incoterm. También, si somos clientes, tenemos que gestionar el transporte y logística que nos quede del Incoterm seleccionado, términos aduaneros y términos de recepción y distribución local. Tanto cliente como proveedor tiene que tener en cuenta la distinta documentación que se le va a solicitar en función del tipo de producto, en función del tipo de transporte, del tipo de Incoterm.
Si estamos hablando de transporte, estamos hablando de transporte marítimo, aéreo, terrestre. Entonces, la selección del modo de entrega va a ser según las características de la adquisición y también las características de la mercancía. Existirá mercancía que únicamente puede ir por vía marítima o en función de las ubicaciones geográficas, no tendremos otra opción que elegir determinada modalidad de entrega. La logística del transporte es fundamental para el proceso de importaciones y exportaciones. Vamos a necesitar dentro de la etapa de planificación, incluso en los contratos, seleccionar los medios de transporte. ¿Recuerdan cuando les conversaba sobre que el desarrollo de los contratos debe ser integral? Es porque cuando estamos efectuando contratos y estos contratos ya suben a una escala media o una escala alta, los contratos involucran una serie de términos, de tópicos, de protagonistas, una serie de actores que escapan al área logística. Por ejemplo, necesitamos que participe el equipo legal tributario para el tema de impuestos. Necesitamos que participe el área contable. Necesitamos que participe el equipo legal para el tema de penalidades o el tema de cláusulas penalizables. Y así sucesivamente el área de seguros. ¿Para qué? Para establecer cuáles son los seguros de las distintas mercancías que vamos a transportar. O quién corre con los seguros. Los seguros los corre el proveedor o los corro yo como cliente o viceversa. Recuerden, el que asume riesgos transfiere los riesgos como costos. Si los seguros los asume el proveedor va a cargar esos seguros a sus costos. Entonces, ese contrato que desarrollemos tiene que ser un contrato muy bien estructurado, no solamente en forma, sino también en fondo, con estrategia de salvaguardar los intereses de nuestra empresa. Y recuerden, la estrategia tiene que ser una estrategia de largo plazo con el cliente. Cliente-proveedor. No buscamos como cliente aprovecharnos del proveedor ni viceversa. Para ello, los contratos tienen que ser contratos equilibrados, pensando en una relación a largo plazo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el término contrato leonino? Es un término muy utilizado en gestión logística y de contrataciones. Perfecto. Les traigo para la próxima clase unos papers sobre contratos leoninos. Un contrato leonino es el nombre técnico que se le da a un contrato desequilibrado. Un contrato en el cual, imagínense que están jugando un partido de fútbol y el contrato es el árbitro. Un árbitro que arbitra o pita solamente para un equipo. Ese sería un árbitro leonino en términos de contrato. Entonces, ¿qué es un contrato leonino? Es un contrato cuyos términos y cláusulas son desequilibradas o desproporcionadas hacia una parte. Beneficia a una de las dos partes. Puede beneficiar al cliente o al proveedor. Y esos contratos leoninos no nos funcionan si queremos mantener una relación de largo plazo con ese proveedor o con ese cliente. ¿De acuerdo? Una pregunta de Víctor. ¿Se puede hacer un contrato cuando el cliente es informal o ocasional? Cuando le llamas ocasional, ¿te refieres a cuando el cliente es un cliente puntual? Por supuesto, siempre necesitamos, Víctor, tener la estandarización de los contratos dentro de nuestra empresa. Recuerden que la gestión de contratos y los contratos en nuestra empresa por buenas prácticas deben ser modelos estandarizados. Y esto lo que nos va a permitir es, además de cuidar nuestros intereses como empresa, es también salvaguardar las relaciones de largo plazo con nuestros proveedores y nuestros clientes. Perfecto. En esa línea, entonces, quería compartirles también algunas normativas internacionales. Cuando estemos
desarrollando gestiones de contratación o adquisición internacional, tenemos que saber que existen algunos organismos reguladores internacionales, como por ejemplo la OMC o Organismo Mundial de Comercio, que establece las normas globales y resuelve disputas comerciales, la OMA o Organización Mundial de Aduanas, desarrolla estándares aduaneros, la Cámara de Comercio Internacional, que creo que es la que a todos nos suena más, es la que define los Incoterms y promueve prácticas comerciales justas. Por ejemplo, es muy común que cuando tengamos discrepancias en el contrato, se especifica que cuando la discrepancia, recuerden, normalmente en los contratos se establece que las discrepancias se manejan primero en un plano directo, luego en un plano peritaje y luego en un plano arbitraje. Normalmente se especifica que las discrepancias en un nivel de arbitraje se manejan en las cámaras de comercio. Estas cámaras de comercio son las que promueven las prácticas comerciales justas entre empresas. También tenemos organizaciones marítimas internacionales, un poco de cada una, ¿no? La Organización Mundial de Comercio es una organización que se encarga de establecer normas que rigen el comercio entre las partes. Perú es uno de los miembros de la Organización Mundial del Comercio desde el año 1995. Los países que están en color verde oscuro son los países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio. También tenemos normativas aduaneras como Convenio de Kioto revisado, Sistema armonizado, Ventanilla única, transporte marítimo con normativas clave como Convenio SOLAS, Safety of Life at Sea, que es normas de seguridad para buque y carga, códigos IMDG, convenios de Rotterdam, transporte aéreo, seguro que hemos escuchado hablar de la regulación IATA o Convenio de Chicago. Para normativa terrestre tenemos convenios CMR, acuerdos ADR o TIR, normativa sanitaria, fitosanitaria, normativa ambiental, propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Tenemos también seguridad en la cadena de suministro. La seguridad es muy importante, sobre todo cuando estamos en determinados países, con determinados clientes y con determinados productos. Recuerden que hay productos que son productos fiscalizados y hay productos que son productos de seguridad nacional o de alta seguridad. Una de las normativas de protección en gestión de cadena de suministro es la protección portuaria PBIP o el programa CTPAT para prevenir terrorismo en cadena de suministro, o la normativa AEO o IPS. Por ejemplo, en Perú es muy usual la normativa PBIP para puertos y buques. Aquí les dejo un enlace donde ustedes pueden ver cuáles son todas las instalaciones portuarias certificadas con el código PBIP, que es el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, ¿no? Es un marco internacional que está adoptado por la Organización Marítima Internacional para establecer cuáles deben ser los criterios para que esas instalaciones portuarias puedan detectar amenazas y adoptar medidas preventivas. Esto le da seguridad tanto a la instalación propietaria o instalación cliente, como también al proveedor. Recuerden que los proveedores gestionan riesgos con costo y en algunos casos contar como clientes con determinadas certificaciones lo que hace es hacernos más confiables para el mundo y por lo tanto eso va a repercutir en mejores costos y mejores oportunidades en procesos de adquisición y contratación. Además, existen certificaciones sin las cuales no podríamos ni siquiera gestionar diferentes rubros y también certificaciones con las cuales no pudiéramos comercializar con determinados países.
Esto es un poco lo que les comentaba de la reputación de nuestra empresa, tanto cliente como proveedor. Tanto cliente como proveedor, necesitamos mantener una imagen corporativa en el comercio, nacional o internacional. Hay términos que es importante que todos conozcamos. Un término importante se denomina due diligence. ¿Qué significa debida diligencia? Es la verificación de socios comerciales y proveedores. También sistemas integrados de cumplimiento, como por ejemplo la ISO 37301, que son programas internos de cumplimiento, o establecer sanciones por incumplimiento de los mismos. Otro punto importante que necesitamos conocer dentro de la gestión logística es, o son los tratados de libre comercio. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar sobre tratados de libre comercio? Perfecto, Juan Pablo. Excelente, Freddy, Darío. Correcto. Vamos a hablar entonces un poquito sobre tratados de libre comercio. ¿Alguna consulta de lo que hemos visto hasta acá? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Está todo claro? Excelente. Bueno, un tratado de libre comercio es un acuerdo entre amigos. Es gestionar un país, lógicamente fuera de Perú, con reglas especiales o reglas que están predeterminadas en dicho tratado de libre comercio. En este marco de libre comercio, los países, y va a depender de qué cláusulas firmemos, los países se comprometen a facilitar el comercio, a hacer más fácil y barato comprar y vender productos, eliminando o reduciendo impuestos que se cobran cuando el producto entra a otro país. El Perú ha firmado 22 TLCs. Imagínense, es una gran cosa, facilita mucho tanto la exportación como la importación. Perú ha firmado 22 tratados de libre comercio con más de 50 países a nivel planeta. Los TLC son acuerdos comerciales entre países para reducir o eliminar barreras arancelarias y no arancelarias. Perú se posiciona entonces como una de las economías más abiertas de América Latina. Estos acuerdos han impulsado exportaciones, atraído inversión extranjera y diversificado la economía peruana. ¿Son positivos los acuerdos de los tratados de libre comercio? Por supuesto, son positivos. Nos permiten darnos a conocer al mundo con medidas arancelarias personalizadas entre cada país. Entonces, Perú ha firmado tratados de libre comercio con países y bloques económicos como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Brasil, la Unión Europea, la EFTA, que es la Asociación de Países Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Ha firmado tratados con Asia, países China, Japón, Corea del Sur, Tailandia. Entiendo que la India ya también forma parte del TLC. Australia, Turquía, etc. Esa es una foto de los principales, entiendo que están todos, los países con los cuales Perú tiene firma ya de tratado de libre comercio. Los Incoterms ya los conocemos, hemos hablado amplio sobre Incoterms. Hemos hablado también sobre los centros de distribución y cuál es su rol estratégico dentro de la gestión de cadena de suministro. Recuerden que los centros de distribución son almacenes especializados en productos terminados para despacho al consumidor final o al cliente final. El nombre que se le conoce o el nombre al que se le denomina el tramo final entre la salida de un almacén de distribución o centro de distribución y las manos del cliente se denomina última milla. Efectivamente, el centro de distribución puede ser considerado como un almacén, pero
de productos terminados. Y el cliente del centro de distribución es el usuario final. La característica principal es que mientras que en un almacén la rotación va a depender del uso que le demos al almacén, en un centro de distribución la rotación va a ser siempre alta, porque lo que queremos es que los productos no permanezcan en el centro de distribución, sino que permanezcan o se encuentren el menor tiempo posible en el centro de distribución. Por lo tanto, si pudiéramos tener un indicador o un principal indicador del centro de distribución, debe ser el índice de rotación de productos dentro del centro de distribución, que debería ser alta. Los centros de distribución entonces se encargan de la recepción y expedición de mercancías hacia el usuario final. Característica principal, gran rotación de productos. Manejan un nivel de stock o inventario mínimo y suelen operar con productos de gran demanda. El centro de distribución tiene las mismas etapas que cualquier almacén: recepción, almacenaje, preparación y expedición. En recepción, al igual que todo almacén, en recepción estamos recibiendo mercancía, inspeccionándola, la enviamos al almacenamiento, luego, en función de las necesidades, preparamos el pedido, el picking, nuevamente entramos a una etapa de inspección, consolidación, preparar la carga y despachamos. Las principales ventajas de los centros de distribución, como habíamos visto, son la confiabilidad del servicio y la cercanía al usuario final. Preparar el centro de operaciones para el centro de distribución es una tarea de mucha estrategia. Normalmente las empresas pueden tener sus propios centros de distribución o tercerizarlos. Existen empresas cuyo único core es tener centros de distribución. Y también existen empresas cuyo centro de distribución está integrado dentro de las empresas. A nivel transversal, habíamos visto que, independiente del tipo de empresa y también independiente si esta empresa consolida o no los centros de distribución en la propia empresa, necesitamos aplicar logística 4.0. Y habíamos estudiado esta logística 4.0 como aquella logística que incorpora tecnologías emergentes. Y la principal tecnología emergente en la logística 4.0 es el Internet. Recuerden que el Internet y la automatización es la principal medida de tecnología 4.0 aplicada a la logística. Seguramente que todos hemos escuchado hablar de la empresa Amazon. Esta empresa Amazon, por ejemplo, es una empresa que ha revolucionado la gestión de cadena de suministro implementando tecnología 4.0 a su gestión logística. Por ejemplo, Amazon emplea preparación de pedidos a través de robots autónomos, y esta preparación de pedidos fue un desarrollo in-house de la compañía. Es una herramienta creada por el desarrollo del equipo de tecnologías de la información de la propia Amazon. Bueno, ya hemos hablado de los ERPs, de los WMS, que es el ERP aplicado al almacén. Hemos hablado sobre la importancia de un diseño estratégico de una red de distribución eficiente. Cuando hablamos de una red de distribución eficiente, estamos hablando de todas las aristas o las características que necesitamos para brindar la mejor atención al cliente. Lógicamente, uno de los puntos claves para poder atender a los clientes es la ubicación y analizar la demanda de los clientes. Y es por eso que nacen los centros de distribución. Cuando estudiamos cómo desarrollar un centro de distribución, estamos efectuando el análisis geográfico de los clientes, así como también la segmentación de la demanda. Vamos a clasificar a nuestros clientes por tipo, por volumen de pedidos, por frecuencia, por urgencia. Así como también vamos a identificar la ubicación de nuestros clientes
y la concentración de la demanda. De esa forma, vamos a poder identificar la mejor ubicación de nuestros centros de distribución o de nuestros almacenes de despacho. Esto va a ayudar a determinar la mejor ubicación de los centros de distribución y también la red de transporte hacia nuestros clientes. Recuerden que lo que nos queda ahora como proveedores es cuidar del último tramo, de la última milla de atención hacia nuestros clientes. Otro punto también es determinar la cantidad y ubicación de los centros de distribución desde los almacenes o plantas de producción hacia nuestros clientes. Es decir, los centros de distribución van a ser los nexos entre la fábrica y el cliente. Y estos centros de distribución pueden ser propios de la empresa productora o compañías tercerizadoras. Para poder modelar los centros de distribución, podemos efectuar modelamiento por optimización mediante herramientas de programación lineal, algoritmos de simulación, etcétera, o también simuladores de flujo. Vamos a crear unas simulaciones de comportamiento de la red de distribución. Ahora está muy de moda utilizar desarrollos desarrollos de programación. Está muy de moda los lenguajes tipo Python o los lenguajes C++ para poder desarrollar redes de distribución y efectuar simulaciones de estas redes, simulaciones por computadora. Otra estrategia también es desarrollar estrategias por tipos de inventario, por estrategias de reabastecimiento y estrategias de almacenaje eficiente. En tipos de inventario, recuerden que hemos visto las estrategias ABC. En estrategias de reabastecimiento podemos, si somos un centro de distribución, podemos coordinar el reabastecimiento con proveedores bajo la modalidad just in time. Y en almacenaje eficiente podemos establecer prácticas como por ejemplo utilizar sistemas de gestión de almacenes y tecnología de automatización de los centros de distribución. Otro punto importante, si somos un centro de distribución, vamos a poder implementar estrategias de selección de proveedores y también estrategias de selección de operadores logísticos. Recuerden que la cara con el cliente, finalmente, si es que nosotros no somos los que efectuamos la entrega directa del producto y van a ser estos operadores logísticos los que den la cara al cliente, estos operadores logísticos van a tener que ser seleccionados con determinados criterios, temas como calidad, puntualidad, eficiencia. Vamos a colaborar con empresas de transporte y operadores logísticos que puedan ofrecer una red de distribución global con la capacidad de cumplir con plazos, entrega, calidad, estándares de servicio, etc. Es decir, estamos confiando el paso final o la última milla de nuestro producto a operadores logísticos. Podemos también utilizar la tecnología en la red de distribución mediante sistemas de gestión de transporte, sistemas de gestión de inventario, uso de tecnologías emergentes como gestión de datos, inteligencia artificial, toma de decisiones, visibilidad de cadena de suministro. Así como tenemos softwares para poder gestionar almacenes, también tenemos software para poder gestionar flotas. Estos softwares de flotas nos permiten facilitar planificación, ejecución y monitoreo. El monitoreo ahora es muy importante de cara a la atención al cliente. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de efectuar adquisiciones y que esas adquisiciones sean monitoreadas en línea mediante transporte eficiente? Al cliente, en el tramo de la última milla, le da mucha satisfacción. Es un tema que se estudia a nivel psicológico. Al cliente le da mucha satisfacción sentir que tiene el monitoreo y control de su producto durante la última milla. Y eso se logra mediante sistemas de gestión de transporte. Tan igual
que el sistema de gestión de inventarios. Esto es también para el cliente, pero sobre todo para el propio usuario. ¿Y esto por qué es importante para el cliente, el sistema de gestión de inventarios? Porque muchas veces cuando las compras se hacen en línea, la visibilidad en tiempo real del inventario disponible le genera al cliente satisfacción. Además, a la empresa le va a mejorar la eficiencia en sus operaciones, tanto sus operaciones de control de inventario, niveles de stock, como también a nivel de almacenamiento. ¿Han escuchado hablar del término tecnologías emergentes? ¿Han interactuado con inteligencia artificial? ¿Correcto, Itagua? ¿El resto han tenido la oportunidad? Ok. Perfecto, Julio. Perfecto, Víctor. En el caso de las tecnologías emergentes es la aplicación de las tecnologías, sobre todo del Internet y de la automatización a nuestros procesos industriales. Actualmente tenemos diferentes tipos de tecnologías emergentes. Por ejemplo, tenemos el Internet de las cosas, en la cual podemos integrar o podemos compatibilizar el Internet con la mayoría de equipos, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito doméstico. Imagínense una planta donde por Internet podamos conectar las computadoras, las impresoras, los equipos, podamos integrar diferentes equipos dentro de nuestra empresa, de modo que podamos gestionar mediante automatización tareas en tiempo real, sin intervención o mitigando la intervención de la mano del hombre. Esto nos hace eficientes, sobre todo en tareas que son rutinarias. Lo que busca la automatización y lo que busca la tecnología 4.0 no es desplazar la mano del hombre, correcto, Víctor. No estamos buscando desplazar la mano del hombre, sino estamos buscando hacer que las actividades humanas sean cada vez más eficientes. Les cuento que el año 2023, en diciembre, tuve la oportunidad de visitar algunas fábricas en Japón, y en las fábricas en Japón eran fábricas que producían piezas metálicas. Era lo que en Perú podríamos encontrar como tornos, como fresadoras, ¿no? Con fábricas de producción de piezas metálicas para la industria automotriz y la industria en general, ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención de esa fábrica fue que dentro de las áreas operativas no encontrabas, no encontrabas personal humano, no encontrabas operadores humanos. Eran brazos robóticos y centros computarizados que efectuaban todas las actividades, desde autoabastecerse hasta efectuar el mecanizado y colocar el producto en la zona de inspección. La inspección sí la hacían operadores humanos, pero todos los procesos productivos durante las 24 horas del día la efectuaban robots o brazos robóticos o centros computarizados. La primera pregunta que se nos vino a la mente fue que estos robots o esta automatización había desplazado la mano del hombre, pero no era así, era más bien que había elevado a la mano del hombre, había tecnificado al humano, porque el humano ya no era el operador de la maquinaria, sino el humano era el programador de la maquinaria. Lo que había hecho esta fábrica era especializar a sus operadores, ya no, ya no en actividades manuales de operación de las máquinas, sino los había capacitado para que estos humanos programen los diferentes procesos de fabricación o de producción de esas máquinas. De esta forma, mediante las tecnologías emergentes, esta empresa había elevado su nivel. ¿Por qué? Porque
el índice de defectos era muy bajo, es decir, la calidad había incrementado, estas máquinas podían operar las 24 horas del día y el personal, que antiguamente era el personal operador, ahora era el personal programador. Entonces, al punto, para cerrar esta idea, al punto al que voy es que las tecnologías emergentes deben convertirse en un aliado de nuestros procesos industriales. Bueno, tenemos distintas estrategias de evaluación de costos, los KPIs que los vamos a tratar el día miércoles y finalmente hablar sobre o recordar sobre la importancia de la sostenibilidad y de la globalización. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hoy hemos hablado tanto del comercio internacional, de las reglas internacionales? ¿Por qué hemos hablado tanto de aduanas o de términos como, por ejemplo, tratados de libre comercio, entre otros? Resulta que el día de hoy, hablar de adquisiciones o de contrataciones es hablar del mundo. Necesitamos pensar que nuestro mercado ya no es nuestra región o nuestro país, sino nuestro mercado es el planeta, tanto si somos clientes como si somos proveedores. Por lo tanto, ya necesitamos, así como estamos migrando nuestra logística a una logística 4.0, necesitamos migrar nuestra logística a una logística internacional, con visión global, con visión de internacionalización y con visión de que en el corto plazo, si es que ya no estamos en ello, nuestros futuros proveedores y nuestros futuros competidores van a ser el mercado global. Eso era lo que les traía el día de hoy. Agradecerle al equipo de Elévate Perú y agradecerle también a todos ustedes por sus interesantes preguntas, por su atención y por su participación en la clase del día de hoy e invitarlos, por favor, el día miércoles tenemos nuestra clase de cierre. Si hay alguna pregunta, por favor, con todo gusto. Sí, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. Correcto, si es que algún profesional tiene alguna duda que quizás quede, los micrófonos están prendidos, están abiertos, pueden levantar la mano para que así lo hagan de manera ordenada. O de lo contrario, pueden escribir en el chat para que así pueda leerlo y el ingeniero pueda responder. ¿Alguien tiene alguna duda? William, sí, Si no el hay consultas, miércoles hay, estimada, sí, hay clases con normalidad, William. No hay ningún inconveniente con eso. perdona, si no hay consultas, estimada Denise, nuevamente agradecerle al equipo de Elévate Perú por la confianza depositada en las clases, esperando que para todos haya sido el día de hoy también una clase exitosa y nos estaríamos encontrando el próximo miércoles. Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Nos estamos viendo el día miércoles. Para ustedes profesionales les comento que el link de asistencia ya ha sido compartido por el chat. Va a ser reenviado mediante su grupo de WhatsApp para que puedan registrar su asistencia. Esta clase está siendo grabada, va a ser compartida el día de mañana por su grupo de WhatsApp para que así puedan reforzar lo aprendido. Asimismo, les menciono que aún no está disponible el valor promocional de 89,90 para su certificación. Recuerden que este valor incluye su certificado y también el acceso al aula virtual, donde van a poder visualizar el material PPT y además el material complementario que nos brinda el docente, ¿no? Sí tiene, Pedro dice, al finalizar la sesión del miércoles, ¿cuándo se habilita el examen y en cuánto tiempo dado el examen no dan el certificado? Sí, Pedro, excelente pregunta. Una vez culminada la sesión del día miércoles, le estamos enviando mediante el grupo de WhatsApp su examen. El examen consta de 10 preguntas. Tienen 3 oportunidades para que lo puedan resolver y 48 horas de tiempo. ¿Ok? Una vez usted ha respondida su evaluación, todavía se habilita al siguiente día recién su certificación, el cual lo descargan directamente desde su aula virtual. ¿Ok? La nota que salga más alta de esas 3 oportunidades es la considerada para su certificación.
Ok, listo, Pedro. Minuto que nos queda. Señorita, ¿podría explicar cómo va a ser considerada la nota? Disculpa.